Al margen de eso, Walter, quería aprovechar también para presentar una nota sobre el nuevo ministro de Defensa. Ese es otro tema importante porque se habla mucho de los vínculos que tendría este nuevo ministro Daniel Barragán con Antauro Humala. Y esto porque fue candidato y fue parte de la plancha presidencial que postuló a la esposa de Antauro Humala en las últimas elecciones. ¿Quién es Daniel Barragán? ¿Cuál es exactamente su vínculo con el etnocacerismo? Vamos a ver la nota y regresamos con nuestro invitado aquí en estudios. Queremos nuevamente restablecer la pena de muerte en el Perú. Aquellos presidentes y altos funcionarios corruptos. Este es el pensamiento radical del flamante ministro de Defensa, Daniel Barragán Coloma. Sí, juro. El flamante ministro hace exactamente un año lanzó estos radicales comentarios: pena de muerte para los corruptos. Tenemos que ser radicales en este sentido para poder parar esta cultura de gestión corrupta que tenemos en el Estado. Y tienen que haber reglas duras para aquellas personas que traicionan a la patria y traicionan a los votantes y ciudadanos que confían en aquellos gobernantes. Este para hablar solamente de la pena de muerte. ¡Vamos, Daniel Barragán! ¡Mi tío Mario Bros! Daniel Hugo Barragán Coloma fue candidato en el 2021 a la segunda vicepresidencia de la República en la plancha presentada por Unión por el Perú, partido que utilizó a Antauro Humala como plataforma política. En esta lista, Barragán acompañaba a José Vega y a Aide Andrade Ríos, esposa del líder etnocacerista. El pensamiento del ahora ministro de Defensa apuntaba a pena de muerte a todos los corruptos. Por encargo de todo el Perú, primero para no robarle un centavo a este país, primero para hacer las cosas bien. El sistema está permitiendo la corrupción. No es que el hombre sea corrupto, porque si usted va a Estados Unidos, yo he visto personas ir a Estados Unidos y se adhieren al sistema porque saben que es un sistema duro. El Perú requiere de propuestas muy radicales para cambiar la cultura de gestión corrupta que tienen los funcionarios del Estado. Si el señor Barragán mantiene ese discurso y esas ideas desde el punto de vista que son radicales, pero desde mi punto de vista sin ningún sustento, nos lleva a una preocupación que este señor, ya estando como ministro de Defensa, comience a impulsar y a reforzar este concepto de radicalismo que lo único que abona es solamente a quebrar la estructura, digamos, de las normas, la ley y la Constitución. No solo se trató de una propuesta electoral. Barragán y todo su equipo estudiaron al milímetro el proceso para concretar la pena de muerte, retirar al Perú del Pacto de San José. Lo que vamos a hacer nosotros es denunciar el Pacto de San José, porque en su artículo 4 el Pacto de San José indica que con un año de anticipación tenemos que nosotros solicitar la salida de este pacto, que tiene un proceso aproximado de 2 años. Ese es el camino que tenemos que seguir. Estamos hablando que en 3 años podemos salirnos del Pacto de San José. Se entrega el sector defensa a una persona llegada a este discurso radical, a este pensamiento radical, pero ojo, señor Barragán y señor Castillo, tengan cuidado porque están cruzando una línea que es muy delicada. Las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, son no deliberantes, pero de ninguna manera van a ser sumisas a un mensaje o a un discurso o a una estrategia que no tenga que ver con la Constitución y la ley. Sí, el ministro que hoy posa con altos mandos de las Fuerzas Armadas en ceremonias militares, solo unos meses antes gritaba a los 4 vientos: pena de muerte para los corruptos y expropiación a las empresas privadas. Yo no sé por qué han tenido que contratar a KLM, teniendo aquí los aviones de LAN que debieron ser confiscados en su momento, porque la ley nos permite
poder nosotros hacer esto. Barragán quería en plena pandemia expropiar los aviones de una aerolínea, pero además su rotundo rechazo a esta constitución se evidenciaba en cada una de sus palabras. Han generado un Frankenstein. No ha sido desarrollada de manera sistémica nuestra. Hoy es un Frankenstein. Miméticamente ya se ha cambiado la mitad de la Constitución. Yo creo que una vez más el señor Castillo se equivoca. Lamentablemente está siguiendo una línea de pensamiento y de acción equivocada. El señor Barragán no es la persona más idónea para poder conducir el sector defensa. Este es el perfil radical del nuevo ministro de Defensa, un hombre que se jacta de luchar contra la corrupción y propone la pena de muerte, pero se apega al gobierno de un presidente con 6 investigaciones fiscales. Queremos nuevamente restablecer la pena de muerte en el Perú. Aquellos presidentes y altos funcionarios corruptos. Eso es lo que piensa el nuevo ministro de Defensa. Walter Albán está con nosotros y la pregunta es, ¿hay, como se dice, un pacto entre Castillo y Antauro Humala para tener en el equipo de gobierno personajes vinculados al etnocacerismo? Por lo menos hay un entendimiento, ¿no? Yo creo que este señor es un mentiroso, ¿no? Porque si él postula, como antes lo ha dicho Antauro Humala, que los corruptos iban a colgar de los postes, pero no tuvo ningún problema, por ejemplo, en que a través de la plataforma que pudieron armar con el señor Vega, ¿no?, postulara nada menos que Edgar Alarcón, que debería estar ante la justicia por la cantidad de delitos. Los iban a colgar, dijo, claro, de los postes, de los es decir, postes. Pena de muerte y colgados para exhibirlos allí. Este sería la versión más suave, ¿no? Los vamos a condenar a pena de muerte, que sabe que no es una promesa que se pueda Pero es lo formular. es lo que piensa el ministro de Defensa que acaba de jurar Claro, al cargo. pero Ustedes lo han escuchado. Pero con un presidente que está en este momento haciendo frente a cantidad de investigaciones por corrupción, cuando hay una corrupción evidente, porque ya nadie la puede negar, tendrá que poco a poco establecerse los grados de responsabilidad, quienes exactamente ¿Ya están no cabe comprometidos. duda, Walter? ¿No hay ninguna duda? No es posible bueno, que haya duda. Tengo ahí una pregunta en pendiente sobre lo que podría ocurrir y hasta dónde podría llegar la Fiscalía de llegar a ese mismo convencimiento que usted nos propone. Diego Bazán es el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, también integra la Comisión de Relaciones Exteriores. El congresista está pidiendo quiere citar al ministro para que rinda cuentas a la comisión. ¿Esto debería ocurrir? ¿Le parece el paso correcto? ¿Llamarlo por estas declaraciones y por los vínculos con Antauro Humala deberían estar claros? Pueden citarlo, pero yo creo que el Congreso debe medir bien sus fuerzas y no estar haciendo cuestiones que pueden terminar más bien generando una reacción en contra. A mí me parece una vergüenza que hayan convocado a la censura del ministro del Interior, que no debería estar un día más en el cargo, porque lo que ha hecho, no me refiero a lo último, lo que ya hizo hace rato, que fue manosear a la policía cambiando a todo el comando para poner todo esto al servicio del presidente Castillo y desbaratar la investigación que llevaba el coronel Colchado. En consecuencia, ese solo hecho no permite, él es el responsable político. Claro. El sistema democrático está diseñado de esa manera. El Congreso, si cumpliera con sus funciones, lo destituye de inmediato. Y todo aquel que asume un cargo de ministro sabría perfectamente que no puede hacer lo que el presidente le dé la gana. Tendría que decirle, no señor, si yo entro al ministerio, usted no me va a obligar a hacer cosas que están contra el sentido común y contra las normas, por supuesto. Sobre todo contra las normas. Claro. Contra las normas. Vamos a invitar al congresista Diego Bazán, se suma ahora al programa. Congresista Bazán, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿No hay un desgaste, no se desgasta el Congreso en estas citaciones? Muy buenas noches y bienvenido de nuevo. Muy buenas noches, Mávila. Muy buenas noches, doctores. Un gusto estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, indicar que el Congreso no puede renunciar a su labor de control político. Yo coincido con tu invitado, doctor Albán, en el sentido
de que no podemos tener estrategias que finalmente resulten fallidas. Me opuse en su momento a exagerar con el tema de interpelaciones y censuras. Yo creo que aquel problema es el presidente, que sigue haciendo nombramientos que realmente son preocupantes y que finalmente el Congreso tiene que interpelar y censurar. En este caso es una invitación a que el ministro, la invitación está planteada inicialmente para que vaya el lunes 3, para ver el tema de los ascensos, porque nos preocupa bastante la relación directa que tiene con el señor Antauro Humala. Indudablemente el presidente de la República se ha dado cuenta que tiene que tener aliados interesantes dentro de las Fuerzas Armadas para intentar protegerse en alguna cuestión política que se venga en los próximos meses. Es cierto, perdóneme la interrupción, congresista, que usted está preocupado porque ha encontrado que Barragán y Antauro Humala, o que los militares que estarían por ascender de alguna manera estarían vinculados también al señor Humala. Para nadie es un secreto que la promoción que asciende a general este año es promoción de Antauro Humala. En ese escenario, desde la Comisión de Defensa, a la cual presido, tengo que también garantizar de que el proceso de ascenso sea un proceso transparente y obviamente no haya favoritismos. Hemos visto lo que ha sucedido el año pasado con el ascenso de los generales en la Policía Nacional de Perú. Definitivamente el Ministerio del Interior ya fue tomado por el entorno del presidente Castillo. ¿Y cree que lo propio va a ocurrir con defensa? ¿Sí? ¿Cree usted que ese es el plan? ¿Tomar defensa también? Yo soy muy directo y veo intenciones bastante oscuras realmente. Ahora, acá tiene que responder el ministro y tiene que decir cuál es la relación que tiene obviamente con el señor Antauro Humala, pero directamente garantizar y responder cómo se va a llevar a cabo este proceso de ascensos a generales que ya se va a dilucidar en los próximos meses. De acuerdo. Walter Albán decía que hay un acuerdo. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con este debate para hurgar un poco más en esta relación. ¿Qué acuerdo entre Antauro Humala y el presidente Castillo y el gobierno del presidente Castillo para favorecer a algunos militares amigos? ¿Algún acuerdo que no sabemos hasta dónde podría llegar? Considero que la desesperación del señor Castillo por permanecer en Palacio de Gobierno y permitirle un tiempo más escapar de la justicia, como le está haciendo por la investidura que tiene, lo hace tomar medidas desesperadas. Entonces no lo podría confirmar de ninguna manera, pero me preocupa mucho esa relación directa que tiene el ministro Barragán con Antauro Humala. Ha sido candidato, lo hemos escuchado expresándose hace un momento en tu programa, pero además la posibilidad de que Antauro Humala sea el presidente en el futuro. Yo creo que en ese escenario es lo que más le convendría al señor Pedro Castillo. Hay que entender que en este proceso de destrucción de las instituciones, de debilitar las instituciones públicas, como la Policía Nacional del Perú, como las propias Fuerzas Armadas, que yo lamento mucho que se está lastimando la dignidad de las Fuerzas Armadas en este momento, lleva a que el Perú elija un personaje como el señor Antauro Humala, que podría proteger de alguna forma a Castillo de alguna manera si hoy están planeando tener un pacto. Ajá, esa es la hipótesis del congresista Bazán. Veamos qué es lo que dice el doctor Albán. Doctor Albán, hay una hipótesis aquí de te doy cierta sostenibilidad, luego yo soy el presidente y te protejo a ti, que vas a salir además embarrado por todas las investigaciones por corrupción. Sí, yo creo que es una hipótesis que no se puede descartar y creo, sin embargo, que hay razones políticas por las cuales probablemente Antauro Humala no quiere aparecer tan públicamente como aliado. Pero hay que tener claro que el señor Humala es un farsante y está dispuesto a decir cualquier cosa y hacer lo que sea necesario para lograr lo que es su aspiración al poder. Yo creo que el Congreso tiene que ejercer sus facultades, como ha señalado el congresista, de control. Pero eso incluye, pues, no permitirle que nombre a nadie que no sea idóneo o que tenga actos o conductas que podrían ser atribuidas al presidente. Pero el diseño democrático y el control que el Congreso debe ejercer es que a cualquier ministro es el responsable, a él sí. O sea, nuestro diseño protege al presidente, como ya hemos podido conocer bien, pero los ministros son los que responden.
uno por uno tiene que caer y no hay que tenerle miedo, porque acumular claro, censuras ni a acumular interpelaciones. definitivamente hubo una época en el Perú en que a los ministros los interpelaban y censuraban por cualquier cosa. Llegó un punto en que algunos lo censuraron por no conocer el precio de los payeres en Ica. Eso es un absurdo político. Pero censurar a alguien, por ejemplo, como el ministro Huerta, porque ha cambiado a todo el comando policial para poner todo al servicio del presidente Castillo y lograr que la actividad que desarrolla en la investigación del coronel Colchado se frustre, tiene que dar pie a que lo censuren de inmediato. Y mientras no pueden censurar a un ministro, yo creo que no tienen posibilidad de pensar que van a conseguir librarnos del presidente Castillo así tan fácil. De acuerdo. Quisiera que hable el congresista Bazán. El tema de la ley que se propone evaluar y analizar, esta ley contra la que Antauro Humala ha dicho va a protestar si es que le bloquean la posibilidad de ser candidato. Congresista. Yo me he manifestado desde el inicio, he dicho, puede ser una ley con nombre propio, pero yo así que no tengo temores. Yo voy a apoyar ese proyecto de ley, voy a votar a favor. Nosotros tenemos que desde el Congreso de la República defender la democracia en el país y defenderlo de un personaje tan peligroso como el señor Antauro Humala. Y si este proyecto de ley va a bloquear que el señor sea presidente en los próximos años, yo lo voy a apoyar hasta el final y no voy a tener temor a lo que puedan decir. ¿De acuerdo? Walter Albán tiene algo que comentar sobre ese tema en particular. Sí, estamos coincidiendo en este caso con el congresista, porque no se trata de una ley aislada. El 15 de septiembre del 2020 se publicó la modificación a la Constitución, por la cual textualmente ha quedado redactada de esta manera, 34A, artículo 34A de la Constitución del Perú. Están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida por primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de delito doloso. En otras palabras, los delincuentes no pueden postular. Y yo lo que creo es que el Congreso haría bien en una norma de desarrollo constitucional, ¿no es cierto?, sobre este marco, para que nadie pretenda interpretaciones antojadizas. No hay que inventar, no hay que redactar ninguna norma. Esto está en la Constitución, claro, y toca desglosarlo. Y no solo tiene que ver con Antauro Humala, tiene que ver con todos los delincuentes, ¿no? Y hay que impedir que gente como Cerrón, por ejemplo, también pueda postular, o que quienes ahora están en proceso y pronto puedan ser condenados tengan la misma aspiración, los Curi, etcétera. Yo creo que de eso se trata y creo que el trabajo que puede hacer el Congreso en este terreno sería muy provechoso para el país. Nos queda 1 minuto y medio. Yo quería aprovechar un comentario breve de cada uno. En la eventualidad de que la fiscal de la Nación esté, como se dice, redactando ya y tenga los elementos para presentar una denuncia, ¿qué debería hacer el Congreso? Congresista Bazán, muy rápido, por favor, para terminar con los comentarios del doctor Albán aquí. He exigido desde el inicio que el Ministerio Público sea célere en su investigación, que entregue la investigación al Congreso de la República. Creo que allí vamos a tener las herramientas y la contundencia para poder iniciar este proceso de vacancia que se viene persiguiendo hace mucho tiempo y que hasta ahora muchos congresistas no han tenido la valentía de apoyar. En ese escenario no va a quedar otra que proceda la vacancia y, de ser necesario, la sucesión constitucional como corresponde. ¿Qué opina Walter Albán sobre esa posibilidad? En esto discrepo con el congresista, porque si no han podido censurar a Huerta, menos van a poder pues hacer la vacancia con el presidente. Se necesitan votos y no es un tema de que algunos puedan estar considerando la posibilidad. Veamos cómo fueron los votos el día de la censura o la frustrada censura a Huerta. Hay un núcleo de votos con los cuales cuenta el señor Castillo en este momento. Entonces, busquemos una vía más, diría yo, elaborada, en la que se pueda plantear un punto de entendimiento de los más amplios sectores. Yo creo que en el país la sociedad civil tiene que reaccionar también, y es importante que quienes votaron por Keiko Fujimori, quienes votaron por Castillo, quienes votaron por otros postulantes o candidatas, comiencen a conversar, porque todos tenemos este problema en este momento delante. De acuerdo, nos gana el tiempo. Les agradezco a ambos haber estado esta noche en el programa. Hacemos una pausa y regresamos con